¿Qué haríais vosotros si fuerais Florentino Pérez? Hay ocasiones en las que el mercado no presenta una oportunidad, sino un dilema. Yo soy Nilsson y hoy vamos a analizar la que podría convertirse en una de las decisiones más importantes para el futuro del centro del campo del Real Madrid. Hay jugadores que explotan en una competición importante gracias a un gol espectacular o a una actuación puntual. Y después existen futbolistas que utilizan un torneo tan exigente como una Copa del Mundo para demostrar que están preparados para cambiar el futuro de un gran club. Y tengo la sensación de que eso es exactamente lo que está ocurriendo con Ayoub Boadi. Porque si alguien me hubiera preguntado hace un año cuál era el joven centrocampista con más posibilidades de convertirse en el próximo gran organizador del fútbol europeo, probablemente habría mencionado su nombre. Pero lo que estamos viendo durante esta Copa del Mundo supera incluso las expectativas más optimistas. No estamos hablando simplemente de un joven talento. Estamos hablando del futbolista que, para muchos analistas, se ha convertido en el auténtico líder futbolístico de Marruecos en este mundial. Y eso, teniendo en cuenta la historia reciente de la selección marroquí, es algo absolutamente extraordinario. Porque Marruecos ha vuelto a demostrar al mundo que no es una selección revelación. Es una potencia competitiva capaz de enfrentarse a cualquier rival. Pero incluso dentro de un equipo lleno de talento, personalidad y experiencia, hay un nombre que está destacando por encima de todos. Ayoub Boadi. Lo más impresionante no son sus estadísticas. Lo más impresionante no son sus pases. Ni siquiera lo más impresionante es su capacidad para recuperar balones. Lo verdaderamente extraordinario es la sensación de control que transmite cada vez que toca el balón. Porque mientras la mayoría de jugadores jóvenes aceleran cuando sienten la presión de una Copa del Mundo, Boadi parece jugar como si llevara disputando mundiales durante 15 años. No se esconde. No duda. No pierde la calma. Y, sobre todo, nunca deja de ofrecer soluciones. Eso es lo que más me está impresionando de su torneo. Estamos viendo a un futbolista de apenas 18 años asumir responsabilidades que normalmente corresponden a jugadores veteranos. Estamos viendo a un centrocampista que organiza la salida del balón, dirige la presión, interpreta los espacios, y además, mantiene la personalidad necesaria para pedir siempre el balón cuando el partido se vuelve complicado. Y sinceramente, madridistas, eso no se aprende. Eso forma parte del ADN competitivo de los grandes futbolistas. Quizás por eso el Real Madrid ha decidido intensificar definitivamente su seguimiento. Porque una cosa es analizar a un jugador en la liga francesa. Otra muy diferente es observarlo competir contra algunas de las mejores selecciones del planeta bajo la presión más extrema imaginable. Y Boadi no solamente ha aprobado el examen. Lo está superando con matrícula de honor. Hay una jugada que resume perfectamente quién es Ayoub Boadi. Recibe el balón rodeado por varios rivales. No entra en pánico. No despeja. No improvisa. Levanta la cabeza, identifica el espacio libre, elimina la presión con un movimiento y activa el ataque de Marruecos. Parece una acción sencilla. Pero en realidad es la diferencia entre un buen centrocampista y un futbolista capaz de liderar al Real Madrid durante la próxima década. Porque el fútbol moderno cada vez tiene menos jugadores capaces de pensar el juego con esta velocidad mental. Y aquí es donde entra en escena una figura fundamental. Zinedine Zidane. Durante las últimas semanas, diferentes informaciones han apuntado a que Zidane habría recomendado personalmente el fichaje de Boadi. Y sinceramente, esta noticia no me sorprende absolutamente nada. Porque si hay alguien capaz de reconocer el talento cerebral dentro de un terreno de juego, ese es precisamente Zidane. Zidane nunca fue el jugador más rápido. Nunca fue el más fuerte. Nunca fue el más físico. Pero probablemente fue uno de los futbolistas más inteligentes de toda la historia. Y cuando un perfil como el suyo identifica cualidades especiales en otro centrocampista, creo que merece la pena prestar mucha atención. Además, cuanto más observo a Boadi, más entiendo por qué Zidane habría quedado impresionado. Porque existe algo en su forma de jugar que recuerda inevitablemente a los grandes arquitectos del fútbol europeo. No porque juegue exactamente igual que ellos, sino porque entiende el fútbol de la misma manera. Pienso en Toni Kroos. Pienso en Xabi Alonso. Pienso incluso en determinados momentos de Luka Modric. Todos ellos compartían una característica fundamental. Controlaban el partido antes incluso de tocar el balón. Y Boadi parece poseer esa misma capacidad. Su posicionamiento es excepcional. Su lectura táctica es extraordinaria. Su capacidad para interpretar los ritmos del partido resulta impropia de un jugador de su edad. Y cuanto más avanza esta Copa del Mundo, más evidente parece una realidad.
El Real Madrid no está observando únicamente a un gran talento. Está observando a un posible líder generacional. Porque Florentino Pérez siempre ha tenido una obsesión futbolística muy concreta. Encontrar jugadores capaces de liderar ciclos históricos. No fichar estrellas pasajeras. No fichar modas. No fichar nombres mediáticos. Sino encontrar futbolistas capaces de construir una década de éxitos. Lo hizo con Modric. Lo hizo con Kroos. Lo hizo con Casemiro. Lo hizo con Bellingham. Y quizás ahora esté intentando hacerlo nuevamente con Ayoub Boadi. Además, existe un detalle que me parece muy significativo. Las informaciones que hablan de un posible acuerdo verbal entre el entorno del jugador y el Real Madrid. Evidentemente, un acuerdo verbal no garantiza absolutamente nada. En el fútbol moderno todo puede cambiar. Pero sí demuestra algo muy importante. Demuestra que existe confianza. Demuestra que existe interés real. Y demuestra que tanto el futbolista como el club han comenzado a imaginar un futuro juntos. Ahora bien, voy a dar mi opinión personal. Si hoy Florentino Pérez me preguntara qué pienso sobre Ayoub Boadi, mi respuesta sería muy clara. Creo que estamos ante uno de los 3 mayores talentos del centro del campo mundial menores de 20 años. Creo que posee la inteligencia, la personalidad y la calidad necesarias para triunfar en el Santiago Bernabéu. Y creo que, si continúa jugando esta Copa del Mundo al nivel que está mostrando con Marruecos, su precio y la competencia por su fichaje podrían dispararse de manera definitiva. Pero precisamente cuando parecía que el futuro del centro del campo madridista ya tenía nombre y apellido, apareció otro futbolista dispuesto a cambiar absolutamente todos los planes de Florentino Pérez. Y ese futbolista se llama Johan Manzambi. Y precisamente cuando parecía que Florentino Pérez ya tenía identificado al próximo gran arquitecto del centro del campo del Real Madrid, la Copa del Mundo decidió presentar un nuevo candidato. Y no un candidato cualquiera. Un futbolista que, hace apenas unas semanas, era conocido principalmente por los aficionados más especializados del fútbol alemán y por los departamentos de scouting de los grandes clubes europeos. Pero eso ha cambiado por completo. Porque Johan Manzambi no está aprovechando esta Copa del Mundo para darse a conocer. Está utilizando este mundial para demostrar que puede convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol mundial durante la próxima década. Y sinceramente, madridistas, cuanto más observo sus actuaciones con Suiza, más entiendo por qué el Real Madrid ha comenzado a prestarle una atención muy especial. Porque lo que estamos viendo no es una simple buena racha. No estamos hablando de un futbolista que haya marcado 2 goles y haya generado una ola de entusiasmo mediático. Estamos hablando de un centrocampista total. De uno de esos jugadores que aparecen muy pocas veces y que tienen la capacidad de cambiar completamente la estructura de un equipo. Y quizás por eso Johan Manzambi se ha convertido, para muchos analistas, en la gran revelación joven de esta Copa del Mundo. Pero antes de hablar de sus cualidades, creo que es importante recordar algo. El Real Madrid no suele modificar sus planes deportivos por un solo torneo. Florentino Pérez lleva décadas demostrando que las grandes decisiones del club se toman a partir de análisis profundos, observación continua y planificación a largo plazo. Por eso precisamente resulta tan significativo que el nombre de Johan Manzambi haya comenzado a aparecer con tanta fuerza en los círculos relacionados con el Real Madrid. Porque significa que no estamos únicamente ante una explosión mediática. Estamos ante un futbolista que reúne características muy difíciles de encontrar en el fútbol moderno. Y la primera de todas ellas es la versatilidad. Porque cuando hablamos de Johan Manzambi, resulta extremadamente complicado definir exactamente cuál es su posición ideal. ¿Es un mediocentro? Sí. ¿Es un interior? También. ¿Puede jugar como mediapunta? Sin ninguna duda. ¿Puede actuar en funciones más defensivas? Por supuesto. Y esa capacidad para adaptarse a múltiples contextos tácticos es precisamente lo que lo convierte en un futbolista tan fascinante. Porque el fútbol moderno ha evolucionado. Ya no basta con ser especialista en una única función. Los grandes equipos europeos buscan jugadores capaces de interpretar varios roles durante un mismo partido. Y Johan Manzambi parece haber nacido para ese tipo de fútbol. Cuando observamos sus actuaciones con Suiza en esta Copa del Mundo, encontramos algo extraordinario. Es capaz de recuperar un balón en campo propio, conducir durante 40 metros, asociarse en espacios reducidos y aparecer en el área rival para finalizar la jugada. Y todo ello dentro de una misma acción. Eso no es normal. Eso es precisamente lo que diferencia a los buenos jugadores de los talentos generacionales. Además, hay un aspecto que me parece absolutamente decisivo. Su personalidad competitiva. Porque muchas veces hablamos del talento, de la técnica y de la táctica,
Pero olvidamos algo fundamental. El Real Madrid no ficha únicamente futbolistas. El Real Madrid ficha mentalidades. Y Johan Manzambi está demostrando en esta Copa del Mundo una personalidad que resulta absolutamente extraordinaria para un jugador de 20 años. No importa el rival. No importa el estadio. No importa la presión. Siempre pide el balón. Siempre asume responsabilidades. Siempre intenta decidir el partido. Y eso, madridistas, es exactamente el tipo de personalidad que históricamente ha triunfado en el Santiago Bernabéu. Hay algo en Manzambi que inevitablemente me recuerda a algunos de los grandes centrocampistas modernos. Por momentos, veo la energía inagotable de Fede Valverde. En otros momentos, observo la capacidad de llegada al área de Jude Bellingham. Y, en determinadas acciones, incluso encuentro rasgos de aquellos centrocampistas box-to-box que dominaron el fútbol europeo durante la última década. Pero lo más interesante es que Johan Manzambi no parece una copia de nadie. Tiene identidad propia. Tiene características únicas. Y quizás por eso está generando tanta expectación. Porque cuando aparece un futbolista capaz de hacer tantas cosas a un nivel tan alto, los grandes clubes reaccionan inmediatamente. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Manchester City lo observa. Bayern Múnich lo estudia. Arsenal sigue su evolución. Y, por supuesto, el Real Madrid analiza cada uno de sus movimientos. Pero creo que la pregunta más importante es otra. ¿Encajaría realmente Johan Manzambi en el actual Real Madrid? Mi respuesta es un sí rotundo. Y voy a explicar por qué. Imaginemos por un momento un centro del campo formado por Jude Bellingham, Fede Valverde y Johan Manzambi. Estamos hablando probablemente del mediocampo más físico, dinámico y versátil del fútbol mundial. Y, sobre todo, 3 jugadores capaces de adaptarse constantemente a cualquier contexto táctico. Porque si algo caracteriza a Johan Manzambi es precisamente su capacidad para hacer prácticamente todo dentro de un terreno de juego. Puede iniciar la jugada. Puede romper líneas conduciendo. Puede llegar al área. Puede recuperar balones. Puede presionar alto. Puede defender bajo. Y esa versatilidad tiene un valor absolutamente incalculable en el fútbol actual. Además, existe otro aspecto que me hace pensar que Florentino Pérez podría sentirse especialmente atraído por él. Su potencial. Porque aunque Johan Manzambi ya está realizando una Copa del Mundo extraordinaria, da la sensación de que todavía no hemos visto su mejor versión. Y eso es quizás lo más aterrador para sus rivales. Porque normalmente, cuando observamos a un futbolista joven, podemos intuir cuáles serán sus límites. Con Manzambi ocurre exactamente lo contrario. Da la sensación de que todavía está descubriendo quién puede llegar a ser. Y cuando un presidente como Florentino Pérez detecta un perfil así, suele reaccionar. Porque el presidente del Real Madrid no solamente compra presente. Compra futuro. Compra liderazgo. Compra potencial de grandeza. Ahora bien, voy a ser completamente sincero. Si hace apenas 3 meses alguien me hubiera preguntado cuál de los 2 futbolistas prefería para el Real Madrid, habría respondido a Joe Boaddi sin dudarlo. Pero después de observar a Johan Manzambi en esta Copa del Mundo, mi nivel de duda ha aumentado enormemente. Porque estamos viendo algo que ocurre muy pocas veces. Estamos viendo el nacimiento de una estrella. Y cuando eso sucede, los grandes clubes tienen 2 opciones. Esperar o actuar. Y la historia del Real Madrid demuestra que Florentino Pérez rara vez deja escapar a un talento generacional cuando está convencido de que puede marcar una época. Por eso, cuanto más avanza este mundial, más tengo la sensación de que la decisión que parecía tomada hace apenas unas semanas ha vuelto a quedar completamente abierta. Y sinceramente, madridistas, creo que Florentino Pérez tiene ante sí uno de los dilemas más fascinantes de los últimos años. Y después de analizar a los 2 candidatos, llega el momento de responder la pregunta que ha provocado este debate. Si hoy Florentino Pérez me sentara en su despacho y me obligara a elegir solamente a uno de estos 2 talentos para el futuro del Real Madrid, ¿a quién elegiría? Y sinceramente, después de ver esta Copa del Mundo y de analizar el perfil de ambos jugadores, mi elección sería Johan Manzambi. Y quiero dejar algo muy claro. No porque considere que Joe Boaddi sea peor futbolista. Todo lo contrario. Creo que Boaddi puede convertirse en uno de los grandes organizadores del fútbol mundial durante la próxima década. Su inteligencia táctica, su capacidad para controlar el ritmo de los partidos y su personalidad le convierten en un perfil extraordinario para cualquier gran club europeo. Pero Johan Manzambi posee algo que, en el fútbol actual, tiene un valor absolutamente diferencial. La versatilidad. Puede jugar como mediocentro. Puede jugar como interior.
Puede incorporarse al ataque. Puede defender. Puede presionar. Puede conducir. Puede liderar. Y lo más impresionante es que parece capaz de hacerlo todo a un nivel muy alto con apenas 20 años. Tengo la sensación de que estamos viendo el nacimiento de un futbolista que puede marcar una época en el fútbol europeo. Pero esta es solamente mi opinión. Ahora quiero conocer la vuestra. Si fuerais Florentino Pérez, ¿a quién ficharíais para liderar el centro del campo del Real Madrid durante la próxima década? ¿A Joe Boaddi o Johan Manzambi? Dejad vuestra respuesta en los comentarios, y antes de marcharos, haced clic en la noticia que está apareciendo ahora mismo en vuestra pantalla, porque allí analizamos otra operación que podría cambiar por completo el futuro del Real Madrid. ¡Hala Madrid!